He dejado esta encuesta en mi canal de YouTube donde les preguntaba cuáles eran los puertos que utilizaba el servicio de DNS en Windows y aunque pues casi la mitad respondió bien, respondió correctamente, la otra más de la mitad tuvo dudas allí de cuáles eran estos puertos y nosotros como administradores de Windows o administradores de cualquier sistema operativo, llámese Linux, debemos saber cuáles son los puertos que se utilizan en un sistema operativo para cada uno de los servicios y así tener claro cuándo tenemos que abrir un puerto en un firewall, poder permitir ese puerto en un firewall y tener esa comunicación o que ese servicio pueda comunicarse. En este caso tomé de ejemplo DNS. DNS en Windows Server, tanto para cliente como servidor, utiliza el puerto 53. Pero allí la cascarita estaba en que utiliza tanto el puerto 53 en el protocolo UDP y también en el protocolo TCP. Entonces ahí por eso fue que muchos respondieron 53 UDP, 53 TCP, otros respondieron bien 53 TCP y UDP y otros estaban mucho más perdidos, el 20% que respondieron 443 y 80 TCP. Estos son puertos de HTTP y HTTPS. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esta parte, debemos conocer cuáles son los puertos que tiene nuestro sistema operativo, pero esto va a depender de qué servicio estamos implementando o qué servicio tenemos implementado en nuestro servidor. Entonces no va a haber una lista siempre definida de los puertos que tengamos en lo que es nuestro servidores. Entonces, si tenemos DHCP habilitado, si tenemos DNS, si tenemos, no sé, Active Directory directamente tiene una serie de puertos que si nosotros no los permitimos en nuestra red, pues no vamos a poder tener allí esa, digamos, comunicación entre equipos clientes y servidores o controladores de dominio y hay que tenerlo en cuenta porque muchos cometen el error de que bloquean todo en el firewall que manejen o directamente en el firewall de Windows y no permiten que haya comunicación a través de sus puertos y van a tener problemas en estos servicios. Existe una lista, Microsoft directamente, aquí no nos vamos a poder poner a inventar la rueda, una lista aquí larga porque va a depender de cada uno de los servidores que tengan implementados. Existe una lista con la cual nosotros podemos ver cuáles son cada uno de los puertos que utiliza cada uno de los servicios que podamos implementar o roles en Windows Server y vamos a poder tenerla de una forma fácil a través de la página de Microsoft y allí vamos a poder nosotros estar mirando esos puertos y si tenemos esos puertos permitidos o no. Entonces nosotros aquí directamente a través de una herramienta que escanee puertos, por ejemplo, podemos nosotros, aquí estoy utilizando lo que es Nmap, podemos ver qué puertos abiertos están en nuestros servidores. Por ejemplo, yo aquí tengo el puerto 135 TCP, vemos el puerto 53 de DNS, el 445, el 139. Entonces nosotros también emplear herramientas para poder estar mirando qué puertos están abiertos en nuestros servidores. Esta herramienta por aquí abajito siempre nos dice a qué pertenece cada uno de estos puertos. Vemos que me dice que este es simple DNS Plus. Vemos que el 88 es para Kerberos, un puerto muy importante, que Kerberos esté permitido en nuestra organización si tenemos un controlador de dominio. Lo que es MSRPC, también importante por el puerto 135. RPC se comunica por 135 TCP. Tenemos NetBIOS, también muy importante. Tenemos LDAP, que es otro de los protocolos y puertos que nosotros vamos a poder tener allí y va por el 389 TCP. Y así vamos a tener una serie de puertos que están allí abiertos y que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos conocer como administradores de TI. Porque una de las, digamos, principales problemas que a veces tenemos como administradores es desconocer algo. Entonces nos cierran alguien, el que administra el firewall, no sé, de la red, nos cierra uno de estos puertos y nos pone allí como locos, allí nosotros como locos, a buscar qué está pasando, por qué no está funcionando, no sé, LDAP en nuestro dominio. Y es que allí el mágico del firewall, pues le dio la gana de bloquear el puerto 389 TCP en toda la red
porque por allí vio que ese puerto era peligroso y que había que bloquearlo todo en la red. Entonces allí nosotros somos los que vamos a comenzar a lidiar con este tema. Entonces hay que tener en cuenta esos puertos para no nos dejarnos joder del que administra el firewall y poder decirle, oye, hágame el favor, me abre este puerto porque yo lo necesito para todo el tema de mi red de dominio. Eso en las empresas donde uno administra el firewall, el otro administra Windows Server. Cuando ya nosotros administramos todo, somos hasta el que barre en la empresa, pues eso ya ahí nosotros mismos nos echamos la culpa si bloqueamos un puerto. Pero pasa muchas veces en esto que el que administra el firewall bloquea, o el que administra las redes bloquea un puerto y viene y nos jode a nosotros como administradores de Windows o administradores del dominio. Entonces, Windows tiene por defecto una serie de puertos que Microsoft nos los comparte en esta lista. Aquí no vamos a ponernos a de pronto buscar una lista completa de puertos, porque todo va a depender de la cantidad de servicios o los servicios que nosotros tengamos implementados en Windows. Aquí tenemos una serie de puertos, nos dice este artículo que les voy a dejar en la descripción de esta clase, donde dice que la introducción a los puertos y requisitos de puerto de red para Windows. Nos dice que esto se aplica desde Windows Server 2019 a todas las versiones de Windows Server, a todas las versiones de Windows Cliente. Y aquí nos dice que es importante que este artículo se incluyen varias referencias al intervalo de puertos dinámicos predeterminados. Ya saben que existe una lista de puertos dinámicos predeterminados, y en Windows a partir de 2008 pues estos puertos comienzan a través, el puerto inicial es el 49.152 hasta el puerto final que es el 65.535. Así igualmente también para las versiones anteriores a Windows XP y Windows Server 2003. Y esto significa que si el entorno de red de equipos usa solo Windows Server 2012 o posterior, versión posterior, debe habilitar la conectividad en el intervalo de puertos alto de 49.152 al 65.535, porque Windows puede utilizar cualquiera de estos puertos dinámicos que están predeterminados. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Nosotros aquí podemos ver la lista de los puertos del servicio de sistema, o también la sesión de puertos y protocolos que tenemos aquí. Aquí nos va a detallar toda esta información de todos los puertos y demás que tenemos allí. Vemos que aquí nos detalla por, digamos, servicios como Active Directory, donde nos da toda la información de qué puertos deben estar abiertos en Active Directory, y nos dice con los puertos. Aquí vemos que el servicio web de Active Directory utiliza el puerto TCP, el protocolo TCP por el puerto 9389. Active Directory Management Gateway Services utiliza el TCP 9389. Catálogo Global utiliza el TCP 3269 y 3268. Y CMP no hay un puerto, un sinnúmero de puerto. Tenemos el servidor de protocolo ligero de acceso a directorios, o más conocido comúnmente como LDAP, que utiliza el puerto 389, que es el que veíamos por aquí en la herramienta de Nmat 389, vemos aquí. Y también tenemos otros tipos de puertos, LDAP por SSL, que utiliza el 636. Tenemos IPsec, que utiliza el puerto UDP, ya en este caso no es TCP, sino UDP 500. Y así tenemos el RPC, por donde se comunican todo el tema de Windows, el 135, que es el que veíamos también aquí abierto en Nmap. Entonces tenemos el puerto 135 de Windows RPC. Entonces vemos que tenemos una lista muy importante. SMB, para todo el tema de compartir archivos y demás, utiliza el TCP 445. Entonces, importantísimo que conozcamos este puerto, ya que si tenemos un bloqueo con este puerto en la red, pues no vamos a permitir archivos compartidos y vamos a tener un gran problema en nuestra red. Tenemos para los servicios de puerta de enlace de nivel de aplicación, tenemos el control FTP, que utiliza el puerto 21 por defecto. Servicios de ASP.NET también utilizan un puerto en específico, como el 42.424. Servicios de certificados, aquí tenemos lo que es RPC 135, SMB utiliza el 445 o el 139, y puertos TCP altos asignados aleatoriamente también puede tomar alguno de estos puertos, que son los puertos dinámicos
predeterminados. Los servicios de clúster importantes, hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos un clúster establecido en nuestra red, saber qué puertos están abiertos necesitamos para un clúster. Por ejemplo, el servicio de clúster utiliza el puerto UDP y DTLS a través del 3343, servicios de clúster TCP 3343, ICMP no tiene uno establecido, servicios de clúster TCP el 445, RPC utiliza el 135 para el tema de los clúster. Administración de los clústeres utiliza el UDP 137 y también utiliza puertos altos asignados aleatoriamente. Y vamos a tener toda esta gran cantidad de información con los puertos. NetBIOS utiliza para los diagramas el UDP 138. La resolución de nombres NetBIOS, muy importante, este UDP 137. Y los servicios de sesión de NetBIOS utiliza el TCP 139. Pasamos por los puertos de DHCP. Servidor de DHCP por defecto utiliza el 67. Madcap utiliza el 2535 UDP. Y la conmutación por error, el Failover Cluster de DHCP utiliza el TCP 647. Entonces allí, si ustedes están utilizando Failover de DHCP y no les funciona, pueden ser, una de las razones es que tengan bloqueado el puerto TCP 647 y están allí batallando con ese tema y la solución la tienen solamente con permitir o abrir un puerto en su firewall o en el firewall de Windows o en la red donde esté comunicándose con ese otro servidor que está dentro del clúster. Y así sucesivamente vamos a tener espacios de nombre de sistemas de archivos distribuidos, servidores LDAP 389, SMB 445. Vamos a tener todos los servicios. Aquí tenemos el servicio de sistema de archivos distribuido, servicios de seguimiento de vínculos distribuidos, coordinador de transacciones distribuidas, servidor DNS, el que hablábamos aquí. Vemos que tenemos tanto DNS en UDP, el puerto 53, y tenemos también que utiliza TCP en el puerto 53. Me dice que el servicio de servidor DNS habilita la resolución de nombres DNS, responde a las consultas y actualiza las solicitudes de nombres DNS, y los servidores DNS son necesarios para buscar los dispositivos y servicios que se identifican con los nombres DNS, así como para buscar controladores de dominio de Active Directory, nombre del servicio del sistema, DNS. El registro de eventos también tiene una serie de puertos que si nosotros no los permitimos, no se van a registrar los eventos en nuestros sistemas operativos, entonces debemos tenerlos en cuenta. Replicación de archivos, FTP también utiliza por defecto el puerto 21. Las directivas de grupo, muy importantes también, utiliza el protocolo DCOM a través de TCP y UDP entre uno de los puertos aleatorios a partir del 49152, ICMP, LDAP, SMB y RPC utiliza las directivas de grupo. Entonces, si tenemos problemas de directivas de grupo, puede ser que tengamos un puerto bloqueado y hay que comenzar a revisar. Servicios de Hyper-V también utiliza, WMI utiliza el puerto 135 por TCP, y así vamos a tener una gran cantidad de puertos. Vemos que la lista es bastante larga y aquí entonces, dependiendo de cada uno de los servicios que nosotros tengamos implementados, vemos que hasta el almacenamiento remoto utiliza puertos, enrutamiento y acceso remoto también utiliza estos puertos, vemos allí. Entonces tenemos allí una lista bastante larga, SharePoint, servicios simples de TCP/IP, toda esta lista de protocolos y puertos que utiliza Windows dependiendo de los servicios que nosotros tengamos allí. La mayoría de estos puertos y protocolos son prácticamente los que se utilizan en todos los sistemas operativos, sea Windows, sea Linux, sea Mac OS. La mayoría, no todos. Hay un servicio que pueda que utilice un puerto en un sistema operativo y en otro pueda que utilice otro puerto. Entonces, dependiendo de la construcción de ese servicio, pero la mayoría, por ejemplo en DNS utiliza el mismo puerto en casi todos los sistemas operativos. Entonces vamos a poder tener allí diferentes puertos a la hora de utilizar un sistema operativo, pero es importante conocer estos puertos y estos protocolos, porque ya saben,
un puerto o un servicio puede utilizar ambos protocolos, tanto TCP, UDP o cualquier otro, en el mismo puerto, como en el caso de DNS, y que muchos acertaron que eran TCP y UDP en el puerto 53, pero otros allí en la encuesta no supieron y se confundieron allí y no tenían claro este puerto y protocolo que utilizaba el servidor DNS. Entonces ya saben, te voy a dejar en la lista, en la descripción de este video, esta lista, este enlace, para que tú vayas y revises cada uno de estos puertos, protocolos, te vayas allí a tu firewall, a lo que sea, a lo que te manejes y comiences a revisar cada uno de estos puertos y permitir los que necesites y bloquear los que no se necesiten, porque ahí también obviamente no es permitir todos los puertos para hacernos allí no tener trabajo y no tener que estar mirando uno por uno y cuál es cada quien y qué servicio utiliza cada uno, sino que poder permitir los que se necesitan y bloquear los que no, para obviamente maximizar la seguridad de nuestra red. Entonces hay que dejar de hacer un poquito el vago y ponerse a estudiar esta lista de puertos y protocolos que utilizan cada uno de los servicios de Windows y tenerla clara en caso de que tengamos un problema y sea por un puerto, un protocolo bloqueado, o también bloquear los puertos que no se necesiten y poder tener allí una red más segura. Entonces ya saben que aquí en JGA IT Pro siempre los tengo actualizado con todos estos temas. Si quieres aprender más acerca de Windows Server, ya sabes que tienes mis cursos en jgaitpro.com. Allí vas a poder encontrar mucha más información sobre este tema de puertos, protocolos que utiliza cada uno de los servicios de Windows. Entonces te dejo también en la descripción de este video el enlace para que vayas a aprender más acerca de Windows Server. Si te ha servido este video, ya sabes que no olvides dejar tu buen me gusta y suscribirte para que no te pierdas nada aquí en JGA IT Pro, donde siempre te mantengo informado de los chicharrones y problemas que pasan a veces con Windows. Nos vemos. Chao, chao.